Sí, 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 está bien, profesor. Ah, ya, perfecto, perfecto. Muy bien, buenas tardes con todos. Disculpen la demora, he tenido unos problemas técnicos y ahora ya estamos aquí. Bueno, pero igual vamos a avanzar la clase tal cual lo hacemos todos los miércoles. Em, bien, estamos un total de 19 aproximadamente. No, perdón, 27. Eh, ya en breve empezamos.
Profe, Hola. Sí, ahorita empezamos, ya está. Voy a compartirles aquí las diapositivas, un ratito. A ver.
Muy bien, entonces tenemos aquí, jóvenes, tenemos habíamos hablado de ondas estacionarias ya y de la dependencia de su frecuencia respecto del armónico, ¿no? El primero es el armónico o el primer armónico, el modo fundamental. El segundo armónico se le conoce como primer sobretono y así, el segundo sobretono es el tercer armónico. Entonces indicamos que el armónico está dado por n, n1, 2, 3, 4, ¿no? Muy bien. Pero antes quería ver un poquito acerca de la teoría de superposición. Por aquí un poquito nada más, ¿ya? Como les decía, cuando las ondas se encuentran eh, en fase quiere decir que están en la misma frecuencia, pero que ambas ondas empezaron en el mismo instante de tiempo, en la misma posición. Entonces, allí se encuentran en fase. Cuando se encuentran en fase, dice que la interferencia es constructiva cuando se encuentran en fase. Al contrario de ello, cuando se encuentran desfasadas totalmente, la interferencia es destructiva, así como se puede apreciar acá en esta gráfica. Aquí se puede apreciar, de que la onda de acá, de la parte inferior, es una onda que tiene esta cadencia, ¿no? Pero la onda que está en la parte superior, en el punto más alto de la onda de abajo, la otra tiene su mínimo, están desfasadas completamente, ¿no? Cuando la onda de abajo tiene su mínimo, la otra tiene su máximo, ¿no? Entonces las ondas están desfasadas completamente. Entonces la interferencia total es destructiva, ¿sí? Eso es lo que sucede en el caso. Sin embargo, podemos detener esto en algún instante, podemos cambiar esa fase y se puede dar el caso en que las dos ondas estén en fase y cuando se suman, entonces su valor es diferente de cero, ¿no? Es el valor máximo. Mientras que acá, cuando están en sentidos opuestos, esta onda, por ejemplo, está en su mínimo, la otra está en su máximo, la onda resultante es cero, ¿sí? La onda resultante es cero. Entonces, eso lo podremos ver nosotros cuando tenemos ya dos ondas, ¿no? Si lo vemos eso, por ejemplo, en el caso de una onda estacionaria, ahí quería aclarar, si llevamos eso a una onda estacionaria, sabemos que una onda estacionaria, en una onda estacionaria, conocemos que las ondas pueden ir así, ¿no? A ver. Las ondas van así. Así. Más o menos así, ¿no? Así. Estos puntos se les conoce como, bueno, vamos a verlos. Esa es la onda de ida, pero la onda de vuelta viene así, ¿no? La onda que regresa vendría así, ¿no es cierto? De esa forma. Entonces, acá podemos ver de que hay ondas, hay puntos, justamente, donde las dos ondas se anulan entre sí y hay puntos donde las ondas se pueden reforzar, ¿no? Ese es en el caso de una onda estacionaria, con dos puntos fijos aquí. Bueno, cuando hablamos de superposición podemos verlo de esta manera. Tenemos una onda y igual o y de x y de t, la onda que
que va, ¿cierto? Izquierda a derecha está dada como A, seno, o coseno le podemos poner, ¿sí? Seno o coseno, puede ser así, no hay problema, de omega t o de kx menos omega t era, ¿no es cierto? Y por otro lado, esa es la onda que va de izquierda a derecha. Y la onda que viene es también así, A coseno. Esta es la onda que va, perdón, sí, negativa. Y la onda que viene será kx más omega t. Es la que viene. Ondas viajeras, ¿recuerdan? Entonces, si yo quiero la suma de las ondas, una suma será la suma de las dos funciones, y1 x de t, x y t, más y2 de posición y tiempo, ¿no? Entonces basta esto con reemplazarlo acá. Tenemos a coseno de kx menos omega t, ese es y1, más y2, que es lo mismo, pero es el coseno de kx más omega t, ¿no? Así. Acá solamente tenemos que recordar un poco de lo que son suma o suma, perdón, coseno de una suma o de una diferencia en el argumento. Con estas propiedades de trigonometría tendríamos coseno, el coseno de una diferencia, ¿cierto? Entonces sería coseno, todo esto sería así, prácticamente. Voy a factorizar el a, ¿de acuerdo? El a lo voy a factorizar en ambos lados y solamente me quedaría coseno de x menos omega más coseno de x más omega t. Entonces, factorización de la tendríamos así. El coseno de la suma vendría a ser, a ver, un momentito. ¿Alguien le falta ingresar? No, estamos ok, ¿no? El coseno de la suma vendría a ser lo siguiente, ¿no? El coseno de esto sería así, el coseno de kx menos, ahí simplemente, ¿no? Más el coseno de kx más omega t. Ya está. Ya, entonces tendríamos acá a multiplicado por acá, coseno, bueno, acá desarrollamos esto, ¿no? Coseno de kx por el coseno, es coseno, omega t menos, más acá, coseno de kx
Ahí. mm, coseno de omega t. Eso sería, ¿no? Mientras que para otro lado tenemos coseno de kx así por el coseno de omega t menos coseno de kx por el coseno de omega t. Entonces, si tenemos acá coseno de kx, coseno de omega t, coseno de kx, coseno de omega t, entonces tendríamos que esto se va, ¿no? Y nos quedamos simplemente con la otra expresión. Coseno de kx, coseno de omega t más coseno de kx, coseno de omega t, prácticamente es lo mismo, ¿no? Pero, como es así, sería dos veces el coseno de kx por el coseno de omega t, así. Dos veces, pero acá tenemos la amplitud. Esto sería la nueva función. Esta nueva función, ¿qué nos está indicando? Que es la superposición de las dos ondas y que prácticamente es una nueva onda, y esta nueva onda es una onda con amplitud, ya no es amplitud A, sino es una amplitud 2A, una amplitud prima que es igual a 2A. Prácticamente la amplitud es la que se modifica. La amplitud viene a ser la suma de estas dos, ¿sí? La suma de estas dos. Así hubieran sido diferentes amplitudes, por ejemplo, ¿no? Dos ahí. Entonces las amplitudes, de todas maneras, la amplitud nueva viene a ser dos veces A. Esa es la suma de las amplitudes. Entonces, ¿en qué se modifica la nueva onda? La nueva onda, que es la superposición de las dos anteriores, no cambia, como verás, no cambia su omega, no cambia su K. Lo que cambia es la amplitud, ¿no? Se refuerza en la amplitud. Entonces, eso es lo que pasa con la onda superpuesta. Ya está. Eso es lo que prácticamente tenemos acá. Entonces, eh, eso es lo que es el principio de superposición visto desde dos ondas, ¿no? Se puede trabajar con más ondas incluso. Muy bien. Entonces tenemos acá, ya vimos las ondas estacionarias. Tenemos ya vimos los sobretonos y también vimos los armónicos, características. Vimos también un ejemplo. Ahora vamos a ver energía del movimiento ondulatorio. En la figura, una porción de cuerda sujeta a la acción de la fuerza F tenemos, ¿no? Tenemos una cuerda, una porción de cuerda, y está sujeta a cierta fuerza. Entonces, lo que se ve aquí prácticamente es un valor de una fuerza. Claro, acá hay una exageración acá en la curva, ¿sí? Acá la fuerza tiene una cierta dirección. Entonces, lo que hacemos acá es lo siguiente, lo descomponemos, ¿no? El cociente entre las dos componentes viene a ser el negativo de la derivada de y con respecto a la posición, ¿no? Porque tenemos prácticamente son proporcionales.
El Fy es proporcional al diferencial de y y el Fx proporcional al diferencial de x, ¿no? Entonces el cociente entre ambos es negativo. Muy bien, entonces, pero dice que f es aproximadamente fx, como les decía, es aproximadamente fx debido a que, en realidad acá hay una exageración, parece que es la componente en Fy es igual a la, aparentemente es casi del mismo calibre de fx, ¿no? Fx, y acá tenemos Fy. Pero, ¿sí? Pero, lo que pasa aquí es que acá está exagerando acá la curva. En realidad es una pequeña vibración, ahí nomás. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta esto, la componente fx es grande en comparación a fy. Entonces, prácticamente fx es aproximadamente f, que es mayor a fy. ¿Ya? Entonces, dicho esto, luego fy ya sabemos que es menos f derivada de y con respecto de x, despejando de acá, ¿no? Fy es menos f, donde fx es aproximadamente f, ¿ya? Y el, la potencia, entonces viene a ser simplemente el producto de la fuerza por la velocidad, por definición, y tendríamos entonces que multiplicar Fy, que es la fuerza aplicada, que viene a ser esta cantidad, multiplicado por la velocidad, que es la derivada de la posición con respecto al tiempo. Al multiplicarse, lo que tenemos es simplemente esa expresión, ¿no? Si derivamos la posición con respecto a x, tenemos una expresión, y la derivada de y con respecto al tiempo, otra expresión. Al juntarlos, tenemos esta expresión para la potencia. Fk omega a al cuadrado coseno cuadrado kx menos omega t. Acá se aprecia, miren, ¿no? Acá se aprecia la derivada de y con respecto de x, ahí está, la derivada de y con respecto a t. Como se están multiplicando, entonces tenemos la fuerza acá, multiplicamos estas cantidades, acá coseno de x menos de kx menos omega t por menos AB doble coseno de kx menos omega t. ¿Sí? Entonces multiplicamos y nos sale coseno cuadrado, ¿no? K omega cuadrado a cuadrado coseno cuadrado de kx menos omega t. Ya, entonces teniendo esto, allí podemos darle forma a la potencia. ¿Cómo es que podemos calcular la energía en movimiento, no? Bueno, teniendo la potencia, tenemos acá omega cuadrado, a cuadrado, coseno cuadrado. Y acá en vez de f por k podemos hallar esta cantidad, ¿no? Lo mismo también por aquí. Podemos darle otra forma, bu al cuadrado, etcétera, ¿no? Podemos darle la forma que nosotros querramos, ¿no? Pero vamos a... en realidad son todos la misma expresión, prácticamente. ¿Qué tenemos acá? La potencia era igual a f, k decía así, ¿no? Omega a cuadrado por el coseno de omega t menos kx, ¿no? Ahí está. Kx menos omega t, bueno, aquí tenemos que colocar kx menos omega t, así lo estamos trabajando. Y tendríamos acá omega cuadrado a cuadrado
otras expresiones, ¿no? Que podemos ahí cambiar. Ya está. Acá podemos modificar esto. Un ratito. Tenemos. También se puede hacer esto. Bueno, esto principalmente podemos modificar, se puede multiplicar por esto, hacer unas jugadas ahí y luego reemplazar y hallar estas expresiones. O esta otra, o estas tres expresiones diferentes. ¿No? Multiplicando la fuerza. Vamos a relacionarlas estas, ¿no? Vamos a ver cómo podemos expresar esto. Bueno, la fuerza finalmente es, ya sabemos nosotros que la velocidad era igual a raíz cuadrada de la fuerza sobre U, ¿no? Sobre mu. Entonces, mu es igual, si despejo de aquí, mu es igual a fuerza al cuadrado, podemos decir, ¿no? O puedo elevar al cuadrado, velocidad al cuadrado, si elevo al cuadrado será velocidad al cuadrado igual a F sobre mu. Entonces, la fuerza es igual a mu V al cuadrado, ¿no? Dicho esto, podemos reemplazar esa expresión anterior ahí, acá. Entonces, la potencia viene a ser igual a mu V cuadrado en lugar de F, para que ya no se aprecie F, K omega A cuadrado, ¿no es cierto? El coseno de KX. Ahí está. Esta expresión que ves ahí, aquí, velocidad, por ejemplo, tenemos tenemos velocidad omega cuadrado, no lo vemos por ningún lado, ¿no? Pero podemos ir un poquito más allá y decir así, por ejemplo, la velocidad, recuerdan, esta fórmula es omega sobre k, la velocidad. Ya lo hemos visto anteriormente en la pizarra ya. El Waka Waka, que lo conocen, ¿no? Ustedes mismos saben que la velocidad aquí es igual. A ver, miren, recuerden aquí esto. Velocidad es igual lambda por f, ¿es cierto? Y este lambda, eh, si yo lo llevo acá, esto también es lambda sobre periodo, también lo puedo llevar, ¿no? Ahora, esto ya lo habíamos visto la definición, ¿no? El K, ¿cómo era? 2pi sobre lambda. Y el omega es igual a 2pi sobre periodo, ¿cierto? Entonces, si yo despejo acá el lambda, sería 2pi sobre k. Tendríamos acá, ¿ves? 2pi sobre k. Y acá, si despejo el periodo, será 2pi sobre omega. Entonces, lo que yo obtengo por extremos y medios, aquí, tendría así, ¿no? Simplemente, arriba 2pi por omega y abajo 2pi por k. Ahí está. Entonces, tendríamos que omega, o perdón, la velocidad es igual, simplificando, el Waka Waka, ¿no? Ahí está. ¿Listo? Entonces, eso es lo que tenemos ahí. Entonces, a reemplazar esto, vamos a colocar así, ¿ve? Potencia es igual a mu, velocidad por velocidad, k omega, k al cuadrado, coseno de kx menos omega t. Teniendo esto, eh, acá me estoy olvidando que acá coseno cuadrado, ¿ya? Entonces, teniendo esto, podemos reemplazar una de las velocidades como omega sobre k. Y tenemos mu, velocidad, omega sobre k, por k omega,
a al cuadrado coseno cuadrado de kx menos omega t. Entonces, al tener esto aquí, la potencia, acá simplificamos el valor de k, que nos va a los k, sería mu, la velocidad, omega cuadrado por a cuadrado, coseno cuadrado de kx menos k, menos omega t. Ahí está. Entonces, al tener esta expresión, esto es justamente lo que aparece acá, ¿no? Bu omega cuadrado a cuadrado coseno cuadrado de kx menos omega t. Es otra forma en cómo podemos llamarla esta expresión, ¿no? Y si queremos ir más allá, podemos despejarlo de esta forma, de esta manera, ¿no? Podemos hacerlo de varias maneras, incluso, ¿no? Podemos modificar. Sabemos que el f es o la velocidad sigue siendo esta expresión, ¿no? Ahí ve. Entonces puedo reemplazar incluso esta expresión. Nuevamente, volverla acá, así, ¿no? Y decir, la potencia es igual, y en lugar de velocidad, pues reemplazo esto, ¿no? Por eso es que aparecen ahí esas expresiones. Ve, raíz de f sobre u, mira. En lugar de velocidad acá, lo que pasa es reemplazan nada más, ¿no? En lugar de velocidad ponen la raíz, en lugar de velocidad de acá, la raíz de f sobre u, mu omega cuadrado a cuadrado coseno cuadrado de kx menos omega t. Entonces, la potencia es igual, ¿ya? Aquí, la potencia es igual aquí, mira. Si yo introduzco el mu adentro de la raíz, quedaría así, ¿ves, no? P por mu al cuadrado sobre mu, omega cuadrado, a cuadrado, coseno cuadrado, kx menos omega t. Listo, y con esto pues simplemente despejo, ¿no? Acá simplifico un mu, se va con este, será la raíz de pu, omega cuadrado, a cuadrado, coseno cuadrado. Ahí está. Entonces ya tenemos esas expresiones, son la misma situación para aquellos que tuvieron esa curiosidad, ¿no? Tenemos esto, esta expresión que era la misma, acá, ahí está. Ratito. Ahí está, ¿no? Tenemos esta expresión que ya le hemos deducido acá. Perdón. Bueno, aquí, ¿ya? Y tenemos la otra que también, ahí está. Y la inicial que tenemos por acá, ¿no? Esta. Todas ellas son lo mismo, ya jóvenes. Así que si tú quieres, puedes trabajar con una y estos valores que están acá los puedes calcular utilizando esta expresión u otro tipo de relación. Pero finalmente con esta es suficiente para que vayas de uno a otro. Lo que pasa en algunos problemas vienen, por ejemplo, la potencia, el P, que es, perdón, acá me estoy equivocando, esta es la fuerza, a ver, que no haya,
Acá, por ejemplo, acá tenemos la fuerza, es la fuerza, ¿no? La fuerza. Entonces, son finalmente lo mismo, ¿no? En algunos casos te pueden dar la fuerza, en otros no te dan la fuerza, sino te dan la densidad lineal, la velocidad y no te dan la fuerza. Entonces ya no puedes utilizar esta fórmula ni esta, o si no, sí, con la ayuda del valor de la densidad puedes hallar la fuerza y utilizar la fórmula de acá. Entonces, pero iguales son equivalentes. Va a depender de tu propia experiencia, ¿ya? Tu propia experiencia. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Todo ok, ¿no? Para pasar a lo siguiente. A ver, denme un Ah, minutito. profesor, ¿puedes poner otra vez? Antes había puesto F en vez de P, ¿no? Yo lo había Sí, sí, copiado como... acá era F, perdón. Sí, ahí lo dejo, ¿ya? Listo, profesor.
Muy bien, entonces eso sucedió con la potencia. Eh, Acá hay un ejercicio que podemos visualizar que se maneja solamente con esos problemas. A ver, dice, una onda transversal viaja por un hilo de 8 metros de longitud y masa de 6 gramos. Su velocidad es de 30 metros por segundo y su longitud de onda es de 0,20, ¿no? ¿Qué amplitud debe tener la onda para que su potencia media sea de 50 watts? ¿Cuál es la potencia para x igual 0 y t igual 0,05 segundos? Bueno, acá hay que aclarar muy bien. Cuando dice potencia media, simplemente esta es la potencia, ¿ya? La potencia media viene a ser solamente un medio, ¿ya? De esta cantidad. Ya la potencia media es un medio de esa cantidad. Entonces, cuando hablamos de, según los datos, lo que tenemos es lo siguiente, ¿no? La potencia media que es 50 watts, es un medio de todo esto, ¿no? Raíz cuadrada de FU, U omega cuadrado A cuadrado, por el coseno cuadrado de K por X, ¿no? Pero, bueno, ese valor de 50 watts representa el valor máximo que toma la potencia. ¿Cuál es el valor máximo que toma la potencia? Toda esta parte que no es periódica. Esta es la parte periódica, como ya sabemos, pero su valor máximo siempre está representado por la parte no periódica. ¿Ya? Entonces, tenemos esa expresión. Y simplemente reemplazamos, ¿no? Sobre esta parte no periódica, que es el valor máximo, la potencia media de la mitad, reemplazamos. Y además, eh, sabemos que la velocidad al cuadrado, velocidad al cuadrado es raíz de es F sobre U. Y bueno, lo único que hacen acá es multiplicar, ¿no? Velocidad por U es raíz de F sobre U, porque acá tenemos velocidad al cuadrado, ¿no? Velocidad al cuadrado. Y ya tenemos entonces esta expresión, ¿no? 30 por 0,06 entre 8. ¿Por qué es esta cantidad? 0,06 es la masa entre 8 metros, ¿no? Esa es la densidad lineal. F es la fuerza, dice. Ahí está. Acá está, ¿no? Velocidad por mu. La velocidad es 30 y la densidad lineal es la masa entre la longitud, ¿no? 0,006 entre 8. Ya está. Entonces, teniendo esto aquí en consideración, simplemente multiplicamos velocidad por mu. Vamos a ver la fórmula que se ha utilizado. Tenemos, miren, acá en este lado, velocidad por mu, ahí lo tenemos, ¿no? Omega cuadrado, A cuadrado. Ajá, acá tenemos la frecuencia. Frecuencia es velocidad sobre lambda, F por lambda, ¿sí? Lambda por F. Entonces, esto de aquí sale de la fórmula que conocemos acá. Lambda Q. Velocidad es igual a lambda por F. Entonces, la frecuencia es igual a velocidad sobre lambda. Y esto es lo que están haciendo acá, ¿no? Velocidad 30 y lambda 0,2. Y esto sale
150 Hz, esa es la frecuencia. Con la frecuencia podemos hallar omega, ¿cierto? Como es 2pi por f, será 2pi por la frecuencia f. Muy bien. Y luego multiplicamos acá esta cantidad como 942.45 reales por segundo, ¿no? Esa cantidad lo reemplazamos ahí en la fórmula, ¿no? Tendríamos así, ¿ve? Esta cantidad ya está multiplicada, omega cuadrado lo tenemos, faltaría la amplitud, reemplazarla. Esta cantidad, tenemos la omega cuadrado, elevamos al cuadrado esto, acá lo han multiplicado 2 veces, faltaría la amplitud, que también es la amplitud al cuadrado, y la amplitud te lo dan. ¿Qué amplitud debe tener? Ah, te falta la amplitud, queda como una expresión, acá, como una expresión al cuadrado, para que su potencia media sea tal. ¿No? Entonces lo único que tienes que hacer es reemplazar, ¿no? Esa es la parte A, reemplazar. O sea, tuviste que haber puesto acá 50, va a ser igual, acá lo han sacado, bueno, acá no refleja esta expresión. Se está utilizando en sí la fórmula que les acabo de decir, que es velocidad por mu, o mu por velocidad, que es lo mismo, omega cuadrado, a al cuadrado, esa sería entre 2, ¿no? Entre 2. Entonces sería acá 100 igual a velocidad. La velocidad ya lo digo que es 30. Mu es m sobre L, 0,006 sobre 8. Omega cuadrado. Omega cuadrado. Que ya se calculó. Aquí 942,45 al cuadrado por a al cuadrado. De aquí se despeja el a al cuadrado recién. Ya. Y se halló que era 0,071. Esto no aparece en la primera parte de la operación. Ya, o sea, solamente se ha reemplazado, pero su valor sale así, 0,071. El procedimiento completo no aparece. No sé si, a ver, verifiquen esta parte, a ver. Verifiquen eso. Ese cálculo, ese despeje de A, que sale 0,071 metros, a ver. A ver, verifiquen. Sí, profesor, sí sale. Si sale. Ah, ya, Sí. perfecto. Entonces, si sale así, ahora recién podemos hallar la parte B, pero en la parte B nos dice cuál es la potencia para estos valores, ¿no? Aquí ya te da la potencia evaluado para X y para el tiempo, ¿no? En este caso, la potencia para 0, o 2 puntos le voy a poner 0,05 para el tiempo. Y ahí reemplaza nada más, ¿no? Como ya sabes todas las cantidades, eh, tendríamos que colocar 30 por 0,06 entre 8 por 942,45 al cuadrado por 0,071 al cuadrado por el coseno al cuadrado de justo lo que dice, ¿no? Si evaluamos para el tiempo o para x igual 0, nos quedamos con esto igual a 0, nos quedaríamos menos omega t simplemente, ¿no? Y tendríamos el coseno cuadrado de menos omega t, pero omega lo tengo que es 942. 942,45 multiplicado por el tiempo que es 0,05, ¿no? Menos 942,05 multiplicado por 0, perdón, 45.
multiplicado por ese tiempo, ¿no? Ahí está. Tal cual, sale aproximadamente 100,75 watts. Es conforme. Ahí todavía faltaría el cero, profesor, en la masa. 0,006. Ah, ya, a un cero más, ¿no? Ujú. Ya, Sí, sí 0,0. sale también. Ah, ya, perfecto. No quiere borrar. Bueno, era 0,06. Ya, 0,006. Y ya, entonces así saldría este ejercicio, ¿no? Pero no olviden, por ejemplo, acá este fue un señuelo de utilizar o querer utilizar esto, ¿no? Pero en realidad estaba utilizando la otra expresión, raíz de u y todo eso. Ya, se podría haber utilizado, pero no teníamos fuerza. Pero esto sabemos que es velocidad por u, entonces aquí pudimos haber reemplazado, ¿no? Todo en lugar de esto, velocidad por u, omega cuadrado y así, ¿no? Toda esta cantidad ahí, hasta acá nada más, hasta el u. Ya está. Entonces, eso es básicamente todo lo que concierne a potencia. Ahora vamos a trabajar esto. Luego podría pasar el Paint que tiene ahí, profesor. Ya, claro. Sí, a ver, les voy a pasar y una vez lo voy a guardar y les paso ya para. A ver, sería acá. Acá vamos a manejar esto, es potencia, ¿no? Ya, ¿qué más tenemos? Ya, a ver un momentito para continuar. Todavía quedan unos minutos. Ya no les va a dejar el burro hoy día, así que no hay problema. Ok.
No se le escucha, profesor. Ya, sí, ahorita estamos. Ya. Bueno, ahora sí vamos a continuar con ondas sonoras. Creo que ha habido acá un... Ya, pensé que estaba en clase. Ya te llegó el archivo, ¿no? Sí, sí, profesor, ya lo envié. Ya, gracias. Ondas sonoras. Vamos a ver, mira, luego de ver oscilaciones y luego de ver ondas, vamos a ver ondas específicamente sonoras. Bueno, estas ondas sonoras son unas ondas que a diario lo vivimos, lo experimentamos y está relacionado íntimamente con la salud, ¿no?, de las personas en sí, ¿no? Entonces, si es que no manejamos estos sonidos, como se les puede decir, estos sonidos que están en el medio ambiente, si no los manejamos bien este, o no los evitamos en algunos casos, ¿no? Entonces, el, puede perjudicar la salud de las personas. Entonces, tenemos que tomar en cuenta un poco algunas cosas, algunas medidas, y algunas cantidades, algunas mediciones que se han hecho previamente y algunas unidades, porque finalmente a partir de ellas han sido derivadas algunas normas, ¿sí?, algunas normas que se ha establecido sobre el comportamiento y el uso de, de maquinarias o el uso de elementos que emiten este tipo de sonidos para no perjudicar ni alterar el ambiente, ¿no?, a nivel sonoro. Entonces, de ahí que se deriva también la necesidad de reglamentar, ¿no?, esto de, o atribuir, ¿no?, a un exceso de potencia en el medio ambiente como contaminación sonora. Entonces, sonido. ¿Qué viene a ser sonido entonces? Para nosotros, el sonido se puede definir como cualquier variación de presión que puede ser detectado, ¿sí? Y ese sonido para nosotros es el más débil que puede captar, es de 20 micropascales o 2 por 10 a la menos 5 micropascales. Hablo de intensidad, no de frecuencia, ¿ok? Y el más intenso que el oído humano puede detectar sin dañarse, es de 100 pascales. 100 pascales. Entonces, eh, estos sonidos, entonces más o menos son el margen de intensidad o el rango de intensidad que soporta el oído humano. El mínimo que puede captar y el máximo que se puede detectar sin dañarse. Hay que tomar en cuenta también que la presión atmosférica es del orden de 10 a las 5 pascales. 10 a las 5 pascales. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué es que nos toman como referencia la presión atmosférica como 10 a las 5 pascales? Es porque el sonido no es en sí, no viene a ser, no viene a ser una presión en sí, sino un cambio de presión. El oído humano detecta como un cambio de presión. Por lo tanto, si yo tengo o estoy a una atmósfera de presión, el sonido lo captaré como la variación con respecto a esa atmósfera. ¿Cómo es que las diferentes fuentes de ondas mecánicas, son capaces de alterar esa presión atmosférica de una atmósfera? Bueno, en la Sierra será menor, ¿no es cierto? Entonces la alteración será sobre un valor menor. Pero a nivel del mar, aproximadamente, las variaciones, el sonido se traduce como variaciones de presión con respecto a una atmósfera, ¿sí? Entonces, no es que el sonido sea mayor que una atmósfera, sino una variación respecto a esa presión que está acostumbrada, ¿no es cierto?
Muy bien. Entonces, por ejemplo, si hay una presión mayor a una atmósfera, por encima de una atmósfera, unos 20 pascales, ya es sonido para nosotros, ¿no? Incluso por encima de una atmósfera, unos 20 micropascales ya se detecta como sonido. O un pascal ya es un sonido, por encima, ¿no? De una atmósfera. Claro, acá está la atmósfera, ya sabemos que es 1 por 10 a la 1,013 por 10 a las 5 pascales. Entonces, el oído es capaz de percibir tres cualidades de sonido. Mira, acá es importante tener en cuenta y ahí vamos a diferenciarlo. La intensidad se mide por la amplitud de la onda sonora, ¿de acuerdo? Esta puede decirse que es fuerte o débil, ¿no? Si la amplitud es grande, entonces se puede decir que la onda sonora es fuerte. Si la amplitud es pequeña, la onda sonora es débil. Siguiente, tono. El tono sí tiene que ver con la frecuencia, cuánto oscila. Según la frecuencia de vibración, el sonido será de tono grave o agudo, ¿no? Las voces, ¿no? Las voces musicales o los sonidos que emiten las cuerdas, etcétera, etcétera, ¿no? Los instrumentos de música en general, los más graves tendrán baja frecuencia y los más agudos tendrán alta frecuencia, como dijo su compañera, ¿no? Muy bien. Finalmente, el timbre eh, permite distinguir la fuente emisora por la composición de la onda, dice. Eh, en ese caso sí hay que tener mucho cuidado, ¿no? No es lo mismo timbre que tono, mucho menos que intensidad. Eh, se puede detectar, se puede saber el emisor según el timbre que tiene. Y es que el emisor, por ejemplo, bueno, vamos un poquito hacia atrás, cómo es que podemos el timbre, ¿no? Voy a poner acá en internet rápidamente timbre, voy a ponerle así, de un instrumento musical, ¿ya? De un piano, por ejemplo, y de un violín. Vamos a ponerlo así, ¿de acuerdo? Algunas imágenes. Ahí. Miren, acá. Acá tenemos, ¿no? Para un diapasón, no hay mucha novedad. Para un violín, que es muy parecido, es más agudo, ¿no? Para un clarinete, mira, el timbre ya tiene otra forma. Para un oboe, de otra manera. Para una flauta, ¿no? Y esto del timbre no tiene que ver, digamos, es indiferente de las notas musicales, ¿sí? O sea, de la frecuencia con la que esté tocando. La voz, por ejemplo, de una persona, la voz de un bajo, la voz de una persona, difiere. El timbre, incluso entre las personas, el timbre también varía. El de la flauta, mira, tiene otra forma. ¿Qué tiene que ver el timbre? Con el grado de volumen que tiene cada una de las frecuencias. Porque el sonido que emite un instrumento, no solamente un instrumento musical, puede ser cualquier otro tipo de perturbador del ambiente, está conformado por diferentes sonidos, cada uno con su frecuencia determinada. Entonces, esos sonidos componen finalmente un sonido limpio que suena, ¿no? Que viene pero debido a la fuente, debido a la fuente que puede ser el violín, puede ser clarinete, puede ser flauta, estos, estos volúmenes de estas frecuencias, en algunos casos son mayores, otros son menores, y finalmente componen una nota o una frecuencia o un comportamiento determinado, específico para cada, cada fuente. Entre las personas las voces no son iguales, tienen diferentes timbres, a pesar que pueden estar tocando en la misma nota musical con la misma frecuencia, los timbres de voz de las personas también difieren. Como así también hay algunos que son bien parecidos. Y eso tiene que ver, como les decía,
de acuerdo a la intensidad de las frecuencias componentes de ese sonido, ¿sí? Entonces, eso es el timbre. ¿Y qué permite distinguir cuál es la fuente emisora? Por la composición de la onda misma, ¿no? Una onda compuesta de varias ondas diferentes con diferentes timbres, ¿no? Acá hay diferentes volúmenes. Se puede, por ejemplo, distinguir el sonido de una guitarra de un violín, ¿no? Ya está. Entonces, como le decía, depende mucho de la intensidad de todos los sonidos con diferentes frecuencias que componen el sonido completo. Muy bien. Cuando una perturbación, por ejemplo, un golpe con un diapasón, se origina en el aire que rodea la zona ondas longitudinales, se propaga llegando al receptor que lo interpreta como un sonido, dice. ¿Sí? Cuando una perturbación, por ejemplo, un golpe con un diapasón, se origina en el aire que rodea las zonas longitudinales, se propagan llegando al receptor que lo interpreta como un sonido, ¿no? Por ejemplo, acá un diapasón vibra horizontalmente, de derecha a izquierda, izquierda a derecha, y esto va generando diferencias de presión en el aire que finalmente se interpretan como sonido. Acá en este caso es un ejemplo de una onda longitudinal que tiene una longitud de onda determinada, una frecuencia y una velocidad. Sonidos característicos, ¿no? Ya acá tenemos las frecuencias audibles, que ya tenemos, lo reconocemos nosotros como graves, medios y agudos. ¿De acuerdo? Y por debajo de los graves tenemos los infrasonidos, que tienen frecuencias bien bajas, de 0 a 20 Hz. Y por encima de los agudos, que son los 20.000 Hz, están los ultrasonidos, los cuales no escuchamos, pero sabemos que existen, ¿no? Están por encima de los 20.000 Hz. Entonces, para el ser humano, las frecuencias audibles van de 20 a 20.000. Ahí está. Bueno, en ultrasonidos escuchan otro tipo de mamíferos, otro tipo de animales, ¿no? También los infrasonidos. También son capaces de escuchar, incluyendo también las frecuencias audibles por el ser humano. ¿Y qué pasa si, o sea, los ultrasonidos tienen frecuencias mayores a 20.000 Hz, por lo que veo ahí? Y nos dice también que no lo podemos escuchar. ¿Qué Uh -huh. pasaría si estamos en un lugar donde hay ese tipo de ultrasonidos a nosotros? Claro, eso es importante, tener algún instrumento que detecte los ultrasonidos, ¿no? Nosotros no lo podemos hacer. Al menos las frecuencias audibles, ¿no? Muy buena pregunta. Las frecuencias audibles al menos nos permiten mantenernos a salvo de algunos sonidos, ¿no? Para frecuencias altas, si bien es cierto, no nos puede dañar no nos daña el oído porque no somos capaces de escucharlos, entonces detectarlos, entonces no nos va a dañar el oído, puede dañarnos otras zonas, ¿no? O quizás pueden inclusive, son capaces de generar esto, algún tipo de energía sobre nosotros, ¿no? Los ultrasonidos. Sin embargo, o hacer daño de alguna forma, son muy agudos, pero hay que tomar en cuenta de que no solamente los sonidos agudos o con mucha frecuencia son los que nos hacen daño, también tiene que ver mucho la potencia, ¿sí? Lo que vimos acá, la intensidad con la que se emite, no solamente el tono, sino también la intensidad, ¿sí? No solamente la frecuencia. Entonces, estos son los ultrasonidos. Ahora, sin embargo, estos ultrasonidos eh, se utilizan bastante para poder generar imágenes, ¿sí? Dependiendo del rango de frecuencias en la que se maneje, el cuerpo humano o en general, ¿no?
se puede emitir sonidos o enviar sonidos sobre superficies diferentes, y esta superficie refleja esos sonidos que no somos capaces de escuchar con cierta frecuencia por encima de los 20.000 Hz, ¿sí? Y lo refleja en ese rango de frecuencias, y con esa información se pueden formar imágenes de una superficie, por ejemplo. Es así que con el uso de esto se forman imágenes, por ejemplo, de bebés que están dentro de la placenta desde cierta edad, ¿no? Para poder estudiarlos, analizarlos, ¿no? Ver su forma, verlos, analizarlos, lo que se conoce como ecografías, ¿no? Esto utilizan sonidos en estas frecuencias. No solamente ecografías, en general, formación de imágenes, se pueden utilizar estos sonidos de esa forma, aprovechar, ¿no? Claro que nosotros no lo detectamos, pero utilizamos herramientas que los pueden detectar y pueden recabar esa información para poder dar o brindar otro tipo de servicio, ¿no? Bueno, el sonido se propaga en los diferentes medios. Puede ser en el aire, ya sabemos que no se va a propagar en el vacío. Puede ser en gases, fluidos y sólidos. Materia en general. En gases, la velocidad de la raíz cuadrada de esta cantidad, donde es necesario saber qué es gamma, qué es R, qué es T y qué es M. Bueno, R ya lo conocen ustedes bastante, es el coeficiente, perdón, la constante universal de los gases ideales, que es 8,314 Joule por mol por Kelvin. Gamma es una cantidad que tiene que ver con la sustancia en sí, ¿sí? En este caso gases, es un módulo para los gases. Eh, T es la temperatura del gas, el aire, por ejemplo, y M es la masa molecular. Una forma sencilla en relación lineal de esta expresión es justamente esta, mira, 331,15 más 0,06 por la temperatura. De esta manera varía la velocidad con respecto a la temperatura. Porque al final acá también la velocidad depende de la temperatura, pero acá tenemos el módulo de los gases, el R y la masa, ¿no? Que son constantes. Otra forma en cómo podemos calcular de esta forma. En el caso de fluidos, también, esta expresión es similar a la de acá. Esta B es el módulo volumétrico para un fluido cualquiera. Es una constante que depende de cada fluido. Y esto viene a ser la densidad del fluido. La raíz cuadrada de esto viene a ser la velocidad. Y en sólidos también tenemos la misma expresión que en fluidos, pero en este caso el Y es el módulo volumétrico o el módulo de Young para un sólido, ¿sí? Módulo de Young, que depende de un sólido. Está en pascales el módulo de Young, y ρ viene a ser también la densidad del sólido. De esa manera podemos calcular la velocidad a la que se mueve el sonido en estas sustancias, dependiendo del tipo de sustancia que hay, ¿no? Acá hay algunos ejemplos así sencillos que podemos ver, y luego vamos a pasar a otros ejercicios ya, un poco más detallados, ¿no? Cómo vamos a calcular por los decibeles, la intensidad, el nivel de potencia, el nivel de intensidad y el nivel de presión sonora. Vamos a ver eso más adelante. Por el momento, nos vamos a quedar con este ejemplito, dice, determine la velocidad de una onda sonora en el agua. Entonces, ¿qué es en el agua? Tenemos que ver en un fluido, ¿no? En un líquido, generalmente. Esta malaca debería ser un líquido, ¿ya? Porque los fluidos son gases y líquidos. Entonces, en un líquido, que es el agua, ya hay su longitud de onda, siendo su frecuencia 262 Hz. El módulo volumétrico del agua es 2,28 por 10 a la 9. Entonces, tenemos que aplicar la fórmula, ¿no? La velocidad del sonido en el agua, sabiendo que ves el módulo volumétrico acá,
tenemos la velocidad raíz cuadrada del módulo volumétrico, que viene a ser 2,28 por 10 a la 9 pascales, dividido entre la densidad del agua, que es 1000 kilogramos por metro cúbico. Todas estas dos cantidades en unidades del sistema internacional. Al dividir tenemos que en el agua el sonido alcanza 1509,97 metros por segundo, aproximadamente. En el aire, ¿cuánto es la velocidad del sonido? ¿Recuerdan? ¿343,2 metros por segundo? Claro, ¿no? 300, muy bien. Pero en el agua, mira, viaja con mayor velocidad. Viaja con mayor velocidad. Y es que a pesar de que la densidad es mayor y es inversa a la velocidad, el módulo volumétrico es grande en el caso del agua. Por eso es que la velocidad es mayor. Y eso se ve entre moléculas, están más cercanas, ¿no? Hay una buena relación entre ellas. Entonces el sonido viaja más rápido ahí. La energía tiene un medio de transporte más veloz, ¿no? Medio de transporte más veloz. Ejemplo 2. ¿Cuál es la velocidad de la onda sonora? Cuando te dice onda sonora, pero te dice en el acero, cuyo módulo volumétrico tiene este valor, y podemos calcular. Bueno, otra vez el módulo de Young dividido entre la densidad del acero. La densidad del acero es 7800 kilogramos por metro cúbico aproximadamente. Ahí está. Y el módulo de Young del acero es 2 por 10 a la 11. Y veremos, nos damos cuenta que en el acero, que es un sólido, el sonido viaja incluso a mayor velocidad que en el agua. 5064 metros por segundo. Oh. Y es porque el acero tiene mayor densidad, a pesar de eso tiene mayor módulo volumétrico, y eso hay que tomarlo en cuenta, ¿no? ¿Listo? Entonces, estas preguntas sencillas se pueden aplicar, ¿no? Acá incluso te dan otra de calcular la velocidad del sonido en una varilla de plomo, sabiendo que su módulo de Young es esto y su densidad es esto. Dividimos y mira, en el plomo, a pesar de ser un metal, no es tan grande la velocidad. Incluso es menor que la del agua. Entonces, como puedes darte cuenta, ahí se puede ver claramente de que no depende solamente de la densidad, de cuán compacta estén las moléculas, sino también depende del módulo de Young, de cuánto es capaz de resistir a la deformación, el módulo de Young. Directamente, si es capaz de resistir bastante a la deformación, entonces es más flexible, ¿no es cierto? Por lo tanto, si es más flexible, entonces es capaz de transmitir mayormente la energía, ¿no? Acá, por ejemplo, el acero tiene 2 por 10 a la 11, es bastante flexible, mientras que el plomo no es tanto, mira, es 1 por 10 a la 10. Y esto le juega en contra para mejorar la velocidad del sonido dentro de este material, ¿no? Ahí está, 1200 metros por segundo. Listo. Entonces, ahí lo vamos a dejar, jóvenes, ¿ya? Ahí lo vamos a dejar, nos vemos la próxima semana. Nos vamos a ver ya de manera presencial, Dios mediante, en el aula. ¿Alguna duda? ¿Consulta? No, profesor, creo que todavía no. No. Listo. Muy bien, Nati. Entonces, ya la próxima semana les entrego y vemos la forma en cómo asignar de una vez los temas de exposición para que no se les pase el tiempo. Es cierto, la del trabajo final, ¿no?
Sí, la del trabajo final. Ya está. Entonces, eso es todo, muchachos. Gracias, Natalie. Gracias, jóvenes, Gracias, por profesor. su participación. Muchas gracias. Hoy día no tomo lista, ¿no? Ah, verdad. Vamos a tomar lista. Ahorita, ya que me hace recordar. De costumbre. A ver, ahorita lo hacemos. A ver, rápidamente. Un ratito. A ver.